Cuando llegué a la universidad, una de las primeras cosas que me enseñaron fue que infancia es igual a destino. Una de las premisas del psicoanálisis más importantes. Una frase muy poderosa y muy riesgosa, porque lo que hace es que te hace pensar que tu pasado determina tu presente y tu futuro. Y entonces tu cerebro funciona para que así suceda. Fue hasta octavo semestre que yo me topé con una maestra que tenía una idea de la psicología muy diferente y me enseñó no solo que infancia no es igual a destino, sino que además tenemos el poder de crear en nuestra imaginación la vida que queremos y vivirla como si ya la estuvieras sintiendo y viviendo en ese momento para entonces poder hacerlo realidad. Recuerdo uno de mis primeros pacientes. Cuando él llegó conmigo tenía un diagnóstico de ansiedad con agorafobia. Es el miedo al exterior. Te puedes imaginar no poder cruzar del baño a tu cuarto o a la cocina en tu propia casa por el temor a que algo catastrófico suceda. Pues ese era su caso. Trabajamos aproximadamente un año y durante el proceso renunció a su trabajo para no tener la necesidad de salir y al único lugar al que iba era terapia e iba acompañado. Y el momento crucial de su proceso fue cuando logró decirme que cuando sentía que la garganta le vibraba, que era una de las maneras en las que él hablaba de sus síntomas de ansiedad, entonces era el momento de regresar por los recursos que había reconocido que hoy tenía, porque conforme se fue apoderando de su cuerpo, adueñándose de sus emociones, de sus pensamientos, entonces los momentos de ansiedad cada vez eran más espaciados y el proceso mucho menos intenso para él. Es muy emocionante reconocer durante 15 años muchas historias de muchas personas muy valientes, con experiencias de dolor muy profundas, historias de ansiedad, de depresión, de divorcios, de enfermedades crónicas degenerativas, que coinciden en una sola cosa, la creencia de que no pueden más, de que no cuentan con las herramientas para poder salir de esto que están sintiendo que es profundamente doloroso. En mi historia también hay momentos de dolor muy profundos. El divorcio de mis padres, momentos de violencia, de alcoholismo, un intento de violación a los 11 años que terminó en ataques de ansiedad. Y a los 14 sufrí un accidente entrenando atletismo. Me dieron una patada sin querer que rompió mi oreja, el oído, la mandíbula y 2 cervicales, dejando sin movilidad mis piernas. Hasta ese momento, y si les soy honesta, yo era experta en hacer que no pasaba nada e intentaba seguir la vida sin daños mayores. Lo que yo no me daba cuenta es que me había vuelto experta en ponerme una gran armadura que hacía que bloqueara todo lo que sentía, el dolor y el amor. Me ayudaba a lidiar con los momentos de dolor de mi historia, pero también bloqueaba todas mis relaciones. Imagínense que mi hermana, 7 años menor, me decía que por qué no iba con el mago de Oz para que me dieran un corazón. Y pues bueno, hasta 7 meses después, más o menos, que la médula comenzó a desinflamarse, entonces necesitaba empezar una rehabilitación. Y si les soy honesta, era muy curioso porque mientras más profunda era la lesión, mejor me sentía porque no sentía nada. Y cuando mi cuerpo estaba listo para la rehabilitación y comenzar a dar pasos, entonces es que tenía que convencer a mi cerebro, si yo quería volver a caminar, de que podía hacerlo y que el dolor no era tan profundo, para entonces no desistir en el proceso y lograr la meta que era volver a caminar. Entonces fui por la armadura que ya conocía y esos elementos que hasta ese momento me habían funcionado para bloquear el dolor y lograr mi meta. Así seguí creciendo, desconectada del mundo, de mí, de los demás, haciendo que no pasaba nada.
Y en algún punto tenía que poder voltear a darme cuenta que la armadura que me había puesto, convirtiéndome en el hombre de hojalata, ya no funcionaba, ya no me servía. Y que tenía que hacer cosas diferentes, porque el dolor va mermando a las personas que lo sienten, con síntomas justamente que te van descomponiendo poco a poco. Ansiedad, depresión, la manera en la que comes, las relaciones que eliges y todo lo que hay en torno en tu vida que solo va haciendo que el dolor se perpetúe, se haga profundo y por lo tanto cada vez confirmes más la historia de que no hay más opción que sufrir, que vivir desde el lugar en el que vives y entonces rendirte al dolor. En estos procesos, durante muchos momentos, muchas historias, he reconocido 4 pasos por los que requerimos transitar para transformar el dolor en amor. El primero de ellos es reconocer que algo duele, que a veces no sabes dónde ni cómo, porque cuando el cerebro sufre, el cuerpo sufre. El cerebro no distingue el dolor emocional del dolor físico. Por lo tanto, si algo te duele físicamente, te duele emocionalmente. Y cuando las emociones son muy intensas y tienes un dolor muy profundo, también tienes un dolor emocional y dolor físico. Tu cerebro busca en dónde resolver y en dónde anestesiar, pero hay dolores para los que funciona un analgésico y otros dolores en el cuerpo que son imposibles de localizar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que algo duele, para que puedas poner a disposición tu cuerpo y tu cerebro para que entonces puedan caminar hacia ahí. El poder más grande que tienen todos los seres humanos es el poder de decidir. Y entonces llega el momento de decidir hacia dónde quieres enfocarte, hacia dónde quieres poner tu atención, hacia todo eso que duele y que no has resuelto y que solo ha causado dolor del dolor en el dolor de tu vida, o hacia un mundo de posibilidades y de opciones. Todas las historias tienen momentos muy oscuros y otros de color. Y hacia el frente, momentos en blanco, que tú vas a elegir de qué color matizar. Entonces, el segundo paso es tomar la decisión de raíz y de fondo de hacer cambios trascendentes, de volverte valiente frente al dolor que estás viviendo, del que no has querido salir, porque la mayoría aprendemos a lidiar con el dolor huyendo de él. Y evidentemente lo único que sucede es que se incrementa y se perpetúa, así que ahora te toca ser valiente y afrontar el dolor, tomando la decisión de transformarlo. Yo le digo a mis pacientes, dime qué tan harto estás de vivir como vives y entonces te diré qué tan listo estás para hacer cambios. Porque es hasta que tú eliges salir de este bucle que entonces vas a ir por los recursos internos con los que cuentas para poder resolverlo. Me viene a la memoria otro paciente que venía de una familia poco validadora, que la colocaba siempre en situaciones de competencia con sus hermanos. Hasta la fecha y como adulta, tratando de ver quién es mejor mamá, mejor profesionista e incluso todavía mejor hija. Ya no vive ni siquiera en este país y ella sigue luchando con esta competencia. Y me decía, estoy tan cansada de tener que ganarme un lugar en mi familia, de tener que cubrir sus expectativas y ser lo que ellos quieren que yo sea. Y no me siento libre de ser quien yo quiero ser. Y fue hasta el momento en el que justamente se dio cuenta que no tiene que buscar su aprobación, que no tiene que ser lo que ellos quieren, que entonces tuvo la libertad de ser quien ella tiene la capacidad de ser, la libertad de ser ella misma, auténtica. Y entonces avanzó a este tercer paso, que es la compasión. Poco nos hablan de ella, y la compasión es aprender no solamente a ser empáticos, sino a poder querer hacer algo más por el dolor de las personas, justamente, a observar sin juzgar. Y lo primero es aprender a observarte sin juzgarte. Normalmente, como te tratas, tratas a los demás y viceversa. Entonces, observa cuidadosamente
cómo te hablas, la conversación que generas contigo, el poder que le das a tus pensamientos, elígelos cuidadosamente para que entonces puedan comunicarse con todas tus células y tus órganos de manera congruente, para que tu cerebro y tu cuerpo puedan trabajar en ello. Si tú te hablas mal, te rechazas, te humillas, te maltratas, tu cerebro genera las mismas redes neuronales y las emociones para comportarse congruente a cómo tú te estás tratando. Esta es la última historia que les voy a compartir. Una paciente que cuando llegó conmigo llevaba 2 intentos suicidas. Y fue el momento en el que ella se dio cuenta que lo que la sobrepasaba era sentir que no podía lidiar con la vida que tenía, porque en algún punto le dijeron que era insuficiente, que no era capaz, que claro, cuando ella tenía que entonces lidiar con las cosas de la vida cotidiana, ella confirmaba su creencia de que no era suficiente, y entonces era que venía esta idea de ya no querer estar viva, y no necesariamente porque quisiera matarse, sino porque no sabía cómo lidiar con la vida que tenía. Y después de un proceso de menos de un año donde trabajamos con técnicas de MDR, de hipnosis, de mindfulness, entre otras, fue que ella pudo entonces darse cuenta que no necesita nada exterior, que nada de lo que está allá afuera le falta, que todo lo que requiere está dentro de ella. Y entonces pudo reconocer el 4.º paso, el amor. Y no me refiero al amor de pareja, al amor romántico, al amor de los papás a los hijos, sino al amor universal, a ese amor que te conecta con la totalidad, ese amor que te conecta con lo trascendente y que entonces te da esta posibilidad de transformar todo tu dolor en amor. Y entonces es que ella hoy está un paso muy adelante de lo que alguna vez fue su historia, intentando querer suicidarse. Transformar tu dolor en amor es vulnerarte a que puede volver a doler, pero que hoy tienes todas las herramientas para poder lidiarlo desde un lugar mucho más claro, más consciente, que viene desde un lugar muy profundo de ti, que es el amor. Ya no el dolor, ya no el rencor, sino desde ese elemento tan importante y esencial que a veces no nos enseñan, que es empezar por amarnos. Así que te invito a que el día de hoy tomes ese lienzo en blanco que es tu vida y que elijas los colores de los que lo quieres teñir, del paisaje hermoso que quieras tú plasmar ahí, y que decidas quién quieres ser hoy para la vida del mañana. Así que empieza a elegir transformar tu dolor en amor. Gracias.